Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a saludar a las redes sociales en este instante, que van a ver esta transmisión en vivo. Transmitimos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana, que se titula Las resurrecciones de los muertos y el juicio final. Las resurrecciones de los muertos y el juicio final. Y para tomar nuestra primer base bíblica, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice así, hablando el Señor Jesús: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Más lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Muy bien. El Señor Jesucristo menciona en este pasaje que va a venir la hora, el día, el año, por decirlo así, que todos los que están en los sepulcros, en los panteones, los muertos físicamente, salvos y no salvos, porque hay dos grupos de muertos, ¿verdad? Los que fueron salvos y los que están perdidos o irán a condenación eterna, oirán su voz. Y dice en el 29 que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Cabe mencionar y aclarar este punto para los que nos van a ver en este mensaje, que cuando el Señor Jesucristo dijo, los que hicieron lo bueno, no se refiere a las personas que se portaron bien en esta vida. Hay que aclarar esto porque cuando vayan a escuchar este mensaje, los que nos ven, van a pensar, bueno, porque como yo me porté muy bien, no hacía daño a nadie, no fumaba, no tomaba, no peleaba con nadie, di mi dinero a los pobres, di para el Teletón, daba en los cruceros, le daba a la gente pobre. Entonces no creo que yo me condene, por lo tanto tengo la esperanza de volver a vivir, a resucitar cuando yo muero. Es muy importante porque cuando predicamos el mensaje a las redes sociales, hay gente que no es cristiana y que no logra entender todo el mensaje completo. Y hay que explicarlo para que entiendan bien hoy y todos los que nos ven puedan tomar una decisión hoy en qué parte de la resurrección quieren volver a vivir. Porque hay dos fases, como lo vamos a ver hoy. Hay dos fases de resurrecciones. Los que fueron salvos, se refiere Jesús a lo que hicieron lo bueno. Y por eso pongo énfasis para que la gente que escuche este video no vaya a pensar de que lo que hicieron lo bueno son las personas que se portaron bien, porque muchas personas piensan que por portarse bien ya son salvos. El hecho de que no fuman, no toman, etcétera, y son buenas personas, porque eso no hay duda de que hay buenas personas, pero el problema está de que de acuerdo a la palabra de Dios, porque ahí es donde vamos, a lo que dice la Biblia, de que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, se jacte, quiere decir, Efesios 2, 8, 9, y que por gracia sois salvos, y no por obras. Cuando dice Efesios 2, 8, 9, y no por obras, se refiere a eso, las obras de que el ser humano quiere hacer, pensando de que, bueno, yo no asisto a ninguna iglesia, no asisto a una religión, creo en Dios, creo en Jesús a mi manera, pero no me congrego.
no asisto a ninguna iglesia o a una religión, por lo tanto yo creo que Dios me va a perdonar. Y tal vez en un momento de nuestra vida, los que estamos acá pensábamos eso, ¿verdad? Yo fui uno de esas personas de que, pues bueno, yo me consideraba buena persona, ¿verdad? Y que fumaba y que tomaba de vez en cuando, pero todo el mundo lo hace, eso es normal, no creo que sea pecado delante de Dios, ¿verdad? Y así muchas personas, bueno, o sea, sí hago ciertas cosas, etcétera, etcétera, una canita al aire de vez en cuando, ¿verdad? Pero malo no soy. Ese marihuano, esa prostituta, ese homicida, ese sí es malo, eso sí merecen la condenación, pero yo no me considero así. Y no se imaginan, y tampoco nos imaginamos que estamos en la misma condición de pecadores, simplemente porque la Biblia dice que nacimos en pecado. Que nuestros padres, primeros padres, Adán y Eva, la descendencia de ellos, nacimos en pecados porque ellos cayeron y toda la raza humana nació en pecado. Y es por eso de que enfatizamos esto a los que nos ven siempre, que si por portarse bien, o estar bajo una religión, cubrirse bajo una religión, hubiera salvación, entonces el sacrificio de Cristo fue un desperdicio. No hubiera habido necesidad de que el Hijo de Dios hubiera venido a morir en una cruz por nuestros pecados. Simplemente hubiera venido Él a traer el Evangelio, a predicar, a sanar, etcétera, etcétera. Y al final de los 3 años y medio, hubiera dicho, bueno, mis chiquitines, yo ya me voy ahí donde estaba, en el Monte de los Olivos, en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Tal vez ahí de esa manera, sin pasar la cruz, Él hubiera dicho, yo ya me voy. Ya les traje el mensaje, pórtese bien, cada quien siga su religión, denle dinero a los pobres, etcétera, etcétera, y nos vemos allá al cielo. Pórtense bien, porque el que se porte bien va a entrar al cielo. Y la Biblia dice todo lo contrario, que Él tuvo que morir en nuestro lugar. Así que nadie se va a salvar por tratarse de portar bien, ni estar bajo una religión, sea cual sea. Aún en las iglesias cristianas se van a llevar un susto que muchos que se decían ser cristianos y que les llegó la muerte y que muchos de ellos no nacieron de nuevo. Hay gente cristiana, disque cristiana, que asiste a las iglesias y todo el tiempo están ahí, llegan por compromiso, pero nunca nacieron de nuevo. En Juan 3:5 Jesús se lo dijo a uno de los fariseos, a Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No es suficiente nada más aceptar a Cristo, bautizarme en agua y no nacer de nuevo. Claro, ese es el principio. De acuerdo a la Biblia, cuando alguien acepta a Cristo, se arrepiente de sus pecados, acepta al Señor como su Salvador, ahí se lleva a cabo el nuevo nacimiento, de acuerdo a la Biblia. Pero a la luz de la iglesia, de los miembros de una iglesia, cada creyente se le debe conocer por sus frutos. Ahí es donde nos damos cuenta que por sus frutos le conoceréis, dice Mateo 7:21. Y es ahí donde nos vamos dando cuenta quiénes ya nacieron de nuevo, porque es perceptible a la luz de nuestros ojos cada hermano, cada creyente, cada congregante, cómo va caminando. El pastor principalmente tiene que tener ese discernimiento de conocer a las ovejas, quienes han nacido de nuevo,
quienes van creciendo, quienes van aprendiendo la palabra, quienes se van sometiendo a una autoridad, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo, ahí es donde cambia nuestra vida. Hay un deseo, un fuego en nuestro corazón de que yo no quiero faltar un domingo a la congregación porque es el primer día de la semana que mi vida le pertenece a Dios. El día domingo, que es el primer día, Él tiene la preeminencia y lo primero que voy a hacer yo es alabar su nombre, bendecir su nombre y escuchar su palabra. Ese deseo, ese fuego en nuestros corazones debe existir toda la vida. Y el paseo, después saliendo de aquí, tenemos la libertad en Cristo. Vete a donde tú quieras, a comer, a plaza, a bañarte, a los ríos, a las albercas, a jugar, donde tú quieras. Hay libertad en Cristo, mas no libertinaje. Ese es el verdadero cristiano, que por sus frutos se le conoce. Y hoy tú tienes que tomar una decisión muy seria. ¿En qué parte de las resurrecciones quieres volver a vivir? Medita hoy si en verdad tú eres salvo, si en verdad tienes a Cristo, si en verdad eres nacido de nuevo, porque quién sabe si es la última vez que Dios les habla. No puedes vivir alejado de Dios. Tú no puedes decir, yo creo en Dios y creo en Jesús a mi manera. Y voy cuando yo quiera a mi manera. Y llevo el cristianismo a mi manera. Por eso los que están en el infierno, allá les ponen esa canción de Frank Sinatra, a mi manera. Porque quisieron vivir a su manera, creían en Dios a su manera y allá están. Se fueron porque ellos quisieron. Nunca entendieron la palabra de Dios, nunca nacieron de nuevo. Más aparte, todos los rebeldes, ateos, brujos, satánicos, hechiceros, etcétera, etcétera. Hay de todo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este versículo 29 hay dos resurrecciones, dice Jesús. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ahí se refiere a los salvos. A los que fueron salvos desde Adán hasta el último día de la gran tribulación. Desde Adán, por decirlo, desde la descendencia de Adán, porque si recordamos quién fue el primer condenado, de acuerdo a la Biblia que nos muestra, Caín, que la Biblia no muestra que se haya arrepentido, etcétera, etcétera, sino desde que empezó la raza humana, el primer condenado fue Caín, el primer asesino de la Biblia fue Caín, que mató a su hermano por envidia. ¿Ok? Y por toda la historia de 6,000 años de historia, llevamos 6,000 años de historia, la raza humana lleva 6,000 años nada más. La tierra en su creación y el universo y todo lo demás lleva millones de años, eso sí no lo podemos negar. No hay una cantidad exacta, pero de acuerdo a algunos estudios científicos, la tierra lleva millones de años. Pero la raza humana son 6,000 años de Adán hasta ahorita. Es por eso que llevamos aproximadamente, de acuerdo a la Biblia, un año. Perdón, 6 días. 6 días, porque para Dios un día es como 1,000 años y 1,000 años es como un día, dicen las cartas de Pedro, ¿verdad? Entonces, son 6,000 años de historia de la raza humana, 6 días para Dios, y por eso el séptimo, que en la creación, en 6 días creó todo, y el séptimo día reposó. Es por eso que si llevamos 6,000 años de historia, el séptimo será el milenio. Es ahí donde Dios descansará y todos los santos que fueron salvos descansaremos de nuestras obras que ahorita en esta vida llevamos a cabo. Tenemos que estudiar, trabajar. Obras en el sentido para vivir, sobrevivir, comer. Y ahorita estamos siendo preparados para la otra vida. Y es aquí donde tú tienes que ser formado bajo la palabra de Dios. Estás siendo preparado para que tú tomes la decisión
si quieres reinar con Cristo en la otra vida, en el reino milenial, que serán las vacaciones pagadas durante 1000 años. Nunca más, acuérdense de esto, dice la Biblia en Isaías 65, que cuando entremos al reino milenial, es más bien, desde que nos vayamos en el arrebatamiento de la iglesia, de ahí hasta todo el reino milenial, 1000 años, nunca más volveremos a trabajar. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que mañana que llega el lunes quisiéramos quedarnos acostados? No pensar que tengo que levantarme temprano, ir a la escuela, ir a trabajar. Y parece que los lunes es el día que más nos da flojera. Porque es el primer día que iniciamos y como cuando empieza a arrancar el carro, ¿verdad? Y que el cuerpo no quiere levantarse y que los chamacos no se quieren levantar para ir a la escuela. Pero en el reino milenial se acabó todo eso. Por eso yo les recomiendo a los que nos ven en las redes sociales, ahí en la página de YouTube está el reino milenial. Es un estudio de 4 series para que usted lo vea completamente y aprenda todo lo que nos espera durante 1000 años. Que verdad vale la pena. A mí me llenó mucho de gozo, de esperanza, de fortaleza, porque vale la pena entonces lo que estamos pasando, las cosas que pasamos, los sufrimientos, las pruebas, etcétera, etcétera, porque Dios está probándonos, está formándonos, forjando nuestro carácter para que podamos reinar con Él 1000 años que vienen, pero vienen ya muy pronto. Entonces, hay 2 resurrecciones. Los que hicieron lo bueno son los que fueron salvos, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces, los que hicieron lo malo se refiere a todos los perdidos. Igual nuevamente, todos los perdidos, desde Adán, como Caín fue el primero, hasta el final del reino milenial. Ahí es diferente. Los que van a salir a resurrección de condenación, desde Adán, desde Caín, hasta el final del reino milenial, habrá condenados también. Porque de acuerdo a Isaías, los que sobrevivan a la gran tribulación, los que sobrevivan la gran tribulación y entren al reino milenial con cuerpos no glorificados, les van a extender un poco más la vida, pero dice Apocalipsis 20 que la descendencia de ellos, no de nosotros, la iglesia es aparte. La iglesia tendrá ya el cuerpo glorificado para nunca pecar más. Pero los sobrevivientes de la gran tribulación, la descendencia de ellos, al final va a haber una rebelión contra Dios otra vez. Y se le llama la guerra de Gog y Magog. Al final del milenio, donde Satanás sea desatado, suelto otra vez. Porque al final de la tribulación, Satanás es atado. Y es echado en el abismo, atado por 1000 años para que no salga. Pero antecitos de que termine el milenio, volverá a ser suelto y levantará la última guerra mundial con los rebeldes, con la descendencia de los que van a sobrevivir a la gran tribulación. Ellos se van a rebelar contra Dios. Va a volver a levantar Satanás. Así como Satanás va a levantar un grupo de personas en la tercera guerra mundial, la famosa llamada batalla de Armagedón, que se va a llevar a cabo al final de los 7 años de tribulación, y en el momento que quieran exterminar a la nación de Israel y esté llevándose a cabo ya los últimos días de la gran tribulación, que son 7 años, ahí es donde viene la segunda venida de Cristo, literalmente a la tierra, con todos los santos, con todos nosotros, y viene a pelear contra sus enemigos. A todos los ejércitos que estén en el valle del Megido, los va a destruir solamente con la palabra que salga de su boca, con la espada que sale de su boca. Entonces, ahí toda esa multitud de soldados y todas las personas que se condenaron durante la gran tribulación irán a condenación. Más aparte, los rebeldes que haya durante el reino milenial, porque habrá pecado todavía, nosotros ya no.
La iglesia ya no volverá a pecar más. Ahorita estamos todavía con esa lucha, el pecado que mora en mí, ¿se acuerdan? Aquí lo tenemos bajo nuestras botas, pisado con el poder del Espíritu Santo mientras estemos conectados con Dios. Tantito nos desenchufamos y vuelve a brotar el pecado y ahí viene. Pero así lo tenemos hasta que nuestro cuerpo sea glorificado y sea quitado para siempre el pecado que mora en mí. Muy bien. Entonces, en esta resurrección de los condenados, estarán tanto los que sobrevivieron, estarán todas las personas que vivieron durante el Antiguo Testamento, desde Adán, y también en el Nuevo Testamento. Todos los que se van a condenar durante este tiempo, durante el tiempo de la gran tribulación, durante el reino milenial, saldrán a resurrección de condenación para pasar al trono blanco a recibir su sentencia, nada más, ya no tendrán otra oportunidad y de ahí serán lanzados al lago de fuego, el castigo eterno. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar las resurrecciones y el juicio final. De acuerdo a la Biblia, hay 8 resurrecciones y vamos a ver cada una de ellas. 8 resurrecciones que son 7 resurrecciones de los que son salvos y una resurrección de los perdidos, de los que no fueron salvos. 7 resurrecciones de los que fueron salvos y una de las que fueron condenados. La primera es la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a empezar con la primera resurrección y vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15, (22) al 24. Póngala ahí, primera resurrección, la de Cristo. 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 22 al 24, y dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Hay un orden para las resurrecciones. Y la primera es Cristo. Y se da cuenta, tiene una coma. Luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Dice que la primera resurrección, en su debido orden, la primera es la de Cristo. Anote el Evangelio de Juan, capítulo 20. Usted lo lee en su casa y ahí le va a aparecer los evangelios sinópticos de la resurrección. Juan, capítulo 20, habla del día de la resurrección, el primer día de la semana. Esa es la base bíblica para la resurrección de Cristo. Rápidamente se acuerda que María Magdalena y otras 2 mujeres fueron al sepulcro el primer día de la semana, el domingo muy tempranito, fueron de mañana, porque era la costumbre de ungir a los muertos, ¿verdad? Y corrieron, y cuando María Magdalena asoma la cabeza dentro del sepulcro, se lo voy a resumir nada más, ya no estaba Jesús. Solo los lienzos, los trapos, las vendas, por decirlo, estaban ahí en la tumba. Y cuando María Magdalena sale llorando, porque no sabía qué había pasado con su Señor, ¿sí? Ve a un hombre, mire, quiero que lo lea para que vea un poquito, Juan capítulo 20, rápidamente, para que nos dé tiempo ver todas las resurrecciones. Juan capítulo 20. Versículo 1 en adelante. El primer día de la semana, domingo, aquí es donde sabemos que Jesús resucitó en domingo. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, estaba amaneciendo por ahí de las 5
de la mañana, 5:30, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, aquí se refiere a Juan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Bueno, versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre su cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Bueno, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, Juan, y vio y creyó. ¿Qué creyó? Se acordó que Jesús les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea traspasado por manos de pecadores, pero resucitará al tercer día. Bueno, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, los ángeles hablaron a la mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. O sea, volteó a ver hacia un lado, fuera de la tumba, y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde has puesto y yo lo llevaré. María hasta ese momento no había reconocido a Jesús. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, y mi Dios y a vuestro Dios. Bueno, vemos de ahí que María obedece a la orden y va al lugar donde se encontraban los demás discípulos escondidos porque la persecución había empezado. Estaban todos los demás discípulos escondidos por ahí en un cuarto y lleva a María y va y les empieza a contar. Y estaba Tomás escuchando el mensaje que traía Magdalena y no creyó. Se los cuenta a los demás y algunos no creyeron. Hasta que Pedro empezó a reaccionar y dijo, es cierto, ahorita me estoy acordando lo que el maestro nos había dicho. Pero vemos de que aquí hay una enseñanza rápidamente. María, al voltear a ver el hortelano era un hombre que estaba trabajando, ¿verdad?, la tierra con una herramienta. Pero fíjense cómo es Dios. A Dios no le conocemos ahorita, no le hemos visto. Nos imaginamos, pasa por nuestra mente cómo sería Jesús. Ustedes se imaginan, a veces se han puesto a pensar cómo sería el rostro de Jesús. ¿Ya lo han pensado, se lo han imaginado? Y como que no llegamos a una conclusión. Nos los pintan con barba, cabello largo, etcétera, etcétera, porque así era la costumbre de los judíos, ¿verdad? Y sigue siendo. Pero sabemos que Él nos escucha, que Él nos ve. Y que no lo vemos, pero reconocemos su voz. María, al escuchar cuando Jesús le dijo, María, inmediatamente María escuchó el tono de Jesús, del Maestro, de su Señor. Porque ya había convivido con ellos. Y María, al escuchar la voz de su maestro, es ahí donde reconoció a Jesús. Y nosotros de esa manera reconocemos a nuestro Dios. Las ovejas oyen mi voz y me siguen.
no conocemos a Jesús, no vemos. Dice la Biblia que a Dios nadie le ha visto jamás, porque no hay hombre que vea y viva. Pero cada vez que venimos, cada vez que leemos, que escuchamos un mensaje, tenemos que saber y entender que Dios está hablando en nuestras vidas a través de su palabra. Y es aquí donde al oír la voz, fíjense, Dios nos conoce. Dios sabe el nombre de cada uno de nosotros. Jesús rápidamente sabía que era María Magdalena y por eso le dijo María. Y es así que nos pasa, por ejemplo, el domingo pasado, a muchos nos habló Dios, nos confortó, nos animó, nos levantó el ánimo. Y por eso, cada vez que Dios hable de esa manera, es bueno que pasen al frente. Si tú sientes que Dios te habló y que necesitas un empujoncito, un fortalecimiento, pasa. Porque es ahí donde a Dios le tocamos por fe, ¿se acuerdan? Que es en el momento que cuando alguien pasa al frente y da un paso de fe, es donde Dios se para de su trono y desciende, como lo estudiamos. Alguien me ha tocado por fe. Salimos y salimos con más ánimo, aunque al otro día, tercer día, pero cada vez somos fortalecidos por la palabra de Dios. Y es por eso de que hay un balance en la palabra de Dios. No todo es exhortación, no todo es regaño. Dios habla a veces para animarnos, consolarnos, ¿verdad? Y cuando es necesario exhortar, pues Dios va a exhortar en su palabra. Pero también, después de que nos exhorta y nos regaña, viene la consolación. Pero tampoco podemos llevar con pura consolación y pura consolación, porque al rato ya es pura mamila, puro biberón que se le da a la iglesia y se quedan estancados. Ya no crecen. Por eso aquí balanceamos el alimento, que haya de todo. Lechita, yogur, jamón, carnita, tasajo, filete, como ahorita que estamos dando un estudio, es un filete, algo sólido, para que haya un balance en sus vidas. Bueno, entonces esta es la resurrección de Cristo, pero ¿por qué dice que Cristo, la primera resurrección de Cristo, es la primera? Tiene tal importancia la primera resurrección que es la de Cristo, porque esa resurrección que Cristo tuvo fue la que marcó la pauta para nosotros que seguimos a Cristo, de que esa resurrección de Cristo es la que nos da la esperanza para vivir para Él. Porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces tampoco nosotros resucitaremos. Y si los muertos no resucitan, dice ahí mismo Corintios 15, donde estábamos, entonces vana es pues nuestra fe. Entonces están en vuestros delitos y pecados. Entonces no hay esperanza para el cristiano. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces estamos perdiendo el tiempo aquí nosotros. ¿Para qué nos congregamos? ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Aquel hombre murió en la cruz, pero no resucitó. Entonces yo no voy a resucitar. Ahora, el próximo domingo, primero Dios me dé la oportunidad de que vamos a estudiar el cuerpo resucitado, el cuerpo glorificado. ¿Cómo va a ser realmente? Vamos a estudiarlo más a profundo. Por eso estoy iniciando con esto, para que después, el próximo domingo, veamos cómo va a ser nuestro cuerpo después del rapto, o los que resuciten ese día. Esa es la esperanza de todo cristiano, que volveremos a resucitar para vida eterna, y Cristo, al resucitar, nunca más volvió a morir por el cuerpo resucitado que Él recibió en el momento que resucitó.
Y esa es la esperanza. Y esa esperanza no la tiene el mundo, que no conoce a Cristo. Ellos viven y viven, hay que vivir la vida, hay que disfrutar la vida, etcétera, etcétera, en un libertinaje, porque el que no vino a este mundo, y si no probó vino, pues ¿a qué vino? Dicen, ¿verdad? Y viven una vida de libertinaje, y vivíamos también algunos de nosotros así, porque queríamos aprovechar el mundo, la edad joven que teníamos, darle vuelo a la hilacha, como dicen, ¿verdad? De hombre tras hombre, mujer tras mujer, y nunca había satisfacción en nuestras vidas, de botella en botella, de cigarro en cigarro, y nunca nos llenaba el vacío que teníamos dentro. Era un vacío con que el hombre ha nacido por el pecado. Y así vivíamos. Hay que aprovechar la vida. Y vemos que el mundo sigue igual, en un libertinaje, y pensando que ellos, que al morir, ahí se acabó todo. Muchos piensan que como se portaron medio bien, dirán, bueno, ya morí, a dormir eternamente. Otros al pensar, bueno, sí tomé, fumé, pero no hice cosas malas, entonces Dios a lo mejor me va a perdonar. Y así no. Pero el problema de que vemos que la Biblia no es así. ¿Por qué nos guardamos? ¿Por qué Dios nos pide ser santos? Sin santidad nadie verá al Señor. Ahí está la clave, Hebreos 11:26. Sin santidad nadie verá al Señor. O sea, ¿por qué Dios nos pide que seamos santos? Porque si no hay santidad, jóvenes que me escuchan y adultos, ¿qué es la santidad? Viene la palabra ser santo. Santo es apartado para Dios, estar aparte. La santidad es alejarse del pecado todos los días, cada día más. La Biblia dice que el pecado nos asedia, nos persigue, nos quiere jalar, nos quiere seducir como imán. Pero está en nosotros el activar el poder del Espíritu Santo para que no domine en nuestras vidas. Entonces, Dios nos manda a vivir en santidad, alejados del pecado, y eso solo se logra a través del poder del Espíritu Santo. Por eso, como el domingo pasado decía, benditos sean los jóvenes, dichosos los jóvenes que están aquí en esta congregación y que no los obligan a venir. Solito toman la decisión de venir. Ellos son bienaventurados y dichosos, porque en verdad están buscando a Dios. Porque llegaron a entender y comprender que sin Dios no somos nada, separado de Él nada podemos hacer, y han entendido también que Dios nos ama y Él anhela, nos desea que estemos con Él. Y a los jóvenes, y allá los que nos ven, a todos los jóvenes que le han entregado a su vida a Él, no saben cómo los va a bendecir en esta vida y en la otra. Por eso, un joven que es tan duro y duro con él, obligándole a la fuerza, insistiéndole, vamos a la congregación, no tengo ganas, no quiero ir, y están así todo el tiempo, mira, no tienes la salvación, no eres salvo. Y dale gracias que Dios te está hablando porque te ama, y te está hablando a tiempo, porque saliendo de aquí, quién sabe, o mañana o pasado, si vas a estar vivo. Nadie de los que estamos aquí tenemos comprada la vida, ni asegurada. Hoy estamos aquí reunidos, mañana quién sabe, una bala perdida, un infarto al corazón, un derrame cerebral, un accidente, nos atropella el carro, de cualquier forma, no la tenemos comprada la vida, no la tenemos asegurada. Por eso yo le digo a los jóvenes, joven, ahorita que estás joven es el mejor momento que le entregues tu vida a Dios.
Lo que te ofrece el mundo, mira, es pasajero. Igual para todos los adultos. Lo que nos ofrece el mundo es pasajero. Pero lo que Cristo nos ofrece es eterno. ¿De qué te sirve estar contento en el mundo, vivir para el mundo, si al final perdieres tu alma? ¿Cuántos jóvenes ahí en el Facebook, en las noticias, hemos visto que han muerto? Nada más en estos días, el viernes oramos por unos muchachos. Miren, jóvenes, para que vean un ejemplo. Acaba de comenzar las clases en las universidades, ¿no? Creo que esta semana o la semana pasada. Ok. Unos jóvenes que iban el primer día, miren, el primer día que iban a su escuela, a la universidad, iban en un colectivo. Viene un carro atrás fuerte, choca, salen volando estos jóvenes que iban a bajar ahí, creo que en la UNACH, y los atropellan. Los levanta la Cruz Roja, lo llevan al hospital, lo publican en el Facebook, en coma por ese accidente. Iban el primer día a la escuela. Me lo comenta mi esposa, etcétera, etcétera. Obviamente, ahí es donde entramos los cristianos, que lo único que podemos hacer es orar. Y oramos el viernes. Al otro día, creo que ayer fue, mi esposa me dice, ya publicaron que falleció el joven por el que oramos. ¿Le dio la oportunidad a Dios? Se la dio. La Biblia lo dice, que nadie se va a morir sin haber conocido o haber escuchado de Cristo. Jóvenes que no pudieron terminar su carrera. No permitas que te pase eso, joven que me escuchas, jóvenes que me ven en las redes sociales. Tú no tienes que venir aquí a la fuerza ni por obligación. Tú debes de venir por amor. Muchos jóvenes han conocido desde niño la palabra de Dios. Desde niños los han llevado a la iglesia. Como el joven de la película Olivares, este hermano Pablo Olivares, ¿cómo se llama? Poema de Salvación. Desde chiquito lo llevaba a su mamá a la iglesia. Fue creciendo, aprendió la guitarra, lo tuvieron en el coro, tocaba la guitarra en la alabanza, llegó a la edad de los 12, 13, 14 años, en la secundaria, se rebela contra Dios, pacta con Satanás por querer ser famoso y se pierde durante 14 años en el mundo, tocando música metálica, música satánica. Ahí está el testimonio de Pablo Olivares. Él estaba endemoniado se tatuó todo, ¿sí? Su mamá oraba todos los días durante 14 años. Y como fiel, Dios es fiel con los que son fiel con Él. Le cumplió la promesa que tenía para ella. Este muchacho lo secuestran en las bodegas de Tepito, en la Ciudad de México, le ponen una pistola rápidamente y le dicen, ¿crees en Dios? Con la pistola acá. Sí creo. Cuando él ya se había convertido en un ateo, se había enojado contra Dios, se había enchamucado, ahora odiaba a Dios. Después en tu testimonio cuenta que en el momento de eso, su madre se encontraba orando. Había una guerra espiritual que no veíamos, que estaban peleando ángeles y demonios. Cuando dice, sí creo, el hombre que le había puesto la pistola acá, le dijo, si hubieras dicho que no, te hubiera matado. Si él por su rebeldía, como estaba contra Dios, hubiera dicho que no, lo hubiera matado. Si lo hubiera matado, inmediatamente se hubiera ido al infierno. Pero la misericordia de Dios
le dijo el hombre, ¿sabes qué? Vete, antes que yo te mate. Comienza a caminar con otros dos que habían compañeros ahí, sus músicos que habían secuestrado, rumbo a la salida y dice, aquí me van a dar el tiro de gracia, me van a matar y bueno, y a ver si logro salir. ¡Fum! Y salió. Saliendo de la puerta, echó a correr y empieza a llorar, llorar y llorar, llorar. Y ahí tuvo un encuentro con Dios, reconoció a Dios por primera vez en su vida y le dijo, ahora creo en Dios, verdaderamente. Se va rápidamente, se va a su casa, empieza a llorar, arrepentido. Lo quieren entrevistar después sobre su secuestro, ya era famoso, etcétera, etcétera. Y dice, no, por favor, ya no quiero nada. Olvídense de mí, yo ya aquí muere el grupo de rock que tanto ustedes querían. Renunció a todo, agarra un vuelo, se va a su país, Argentina. Le habla a su mamá, etcétera, etcétera. Y ahí su mamá lo estaba esperando y su papá en el aeropuerto. Cuando lo ven a él, llegó llorando y lo primero que le dijo a su mamá, mamá, perdóname. Perdóname, papá. Ahora Dios me ha dado una oportunidad. Ahí Pablo Olivares nació de nuevo y renunció al mundo. Un proceso de 8 años estuvo en limpieza, apartado de todo eso. Renunció, empezó a purificarse, a congregarse. No lo pusieron a dar testimonio rápidamente. Gracias a Dios cayó en manos de buen pastor, porque aquí muchas iglesias y pastores cometen el error que llega un famoso a la iglesia y a los 2, 3 meses supuestamente se convirtió y ya lo están pasando a poner testimonio. Se envanecen. Por eso muchos famosos que hemos conocido ahí en la farándula, dicen que se convierten, como Yuri, y al poco tiempo nunca nacieron de nuevo. Y ahí está, regresaron al mundo. Este muchacho, después de 8 años de él de pureza, limpiarse, pasó a proceso de liberación, obviamente, lo liberaron, le sacaron los chamucos que tenía, etcétera, etcétera. Ahora él predica para los jóvenes y les enseña a los jóvenes, nunca escuchen música metálica, porque esa música es dedicada a Satanás. Más cuando es en inglés y no entienden. No se dan cuenta que en esa letra están invocando a Satanás. Le están diciendo hasta Señor a Satanás y los jóvenes no se dan cuenta. ¿A qué voy a esto? Para que ya sea joven y adulto que me escuchas, hoy toma la decisión. ¿Con quién quieres pasar la eternidad? Hermanos que se han alejado. Hermanos que ya no están en las iglesias. Que dejaron de congregarse por cualquier motivo. Se enfriaron. Hoy Dios te dice, vuelve a mí. Porque te amo. Y te estoy esperando con los brazos abiertos. No te he disciplinado porque por amor a tu madre, a tu padre, a tu hermana, a alguien que es cristiano, sus oraciones de él me suman el oído y por eso yo he detenido el hacha del juicio. Pero quiero que sepas que te amo. Que te he amado con amor eterno, que te prolongué mi misericordia, Jeremías. Y eso es lo que Dios te habla hoy. Y lo que le habla a las redes sociales. Amigos que no son cristianos, hoy es el día que Dios te ofrece su salvación. Muy bien. Entonces, la primera resurrección de Cristo es la que lleva la pauta a que nosotros como cristianos tengamos esa esperanza. Como Cristo resucitó, entonces también nosotros resucitaremos. Y el otro ejemplo era de que, por ejemplo, los primeros mártires del Coliseo romano, ¿se acuerdan de los que aventaban a los leones? Porque no querían renunciar al César. El César les decía, renuncien a Cristo y reconózcame que yo soy Dios y los dejo libres. Ellos decían, no, los vamos a echar al león los leones, pues échenlos. Y vamos a comenzar desde tu hijo, el más pequeñito, pues échenlo. Y agarraban el más pequeñito, al bebé, y ¡fum! Venía el león de 2, 3 bocados y lo desbarataba. Y así iban por tamañito hasta llegar
hasta quedar al último la cabeza del varón. ¿Qué es lo que los motivaba a ellos no negar a Cristo? Porque ellos, muchos de ellos habían visto la resurrección de Cristo. Y como vieron que Cristo había resucitado, y muchos de ellos escucharon en Juan 11:25, yo soy la vida, la muerte y la resurrección. Todo aquel que cree en mí volverá a vivir. Y eso es cuando leemos eso, todo aquel que cree en mí volverá, aunque muerto esté, volverá a vivir. Ese versículo es nuestra esperanza. No sé de qué vaya yo a morir, solo Dios lo sabe, o no sé si vamos a morir porque Cristo está para venir ya. A lo mejor ni veamos la muerte. Los que se vayan en el rapto no van a conocer qué es morir, ¿verdad? Pero tenemos la esperanza de que ya sea que muramos o ya sea que vivamos, somos del Señor. Para Él vivimos y para Él morimos. Joven, ¿para quién vives? ¿Para el mundo? Vas a morir en el mundo. Si vives para Cristo, vas a resucitar para vivir con Él. Él es Cristo, la primera resurrección, entonces, ahí empieza todo, como la preeminencia, el primer lugar, etcétera, etcétera. Y dice Colosenses 1:18, anótelo, nada más. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Colosenses 1:18. Y Él, hablando de Jesús. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito, aquí está, el primero. La palabra primogénito es el primero. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ok? Entonces, es aquí donde vemos de que Cristo es la primera resurrección para nunca más volver a morir. Ok. Cristo resucita para nunca más volver a morir. Ahora, regresamos a Corintios 15:22, donde empezamos. 1 Corintios 15:22, donde está el orden, en el versículo 23 dice, Cristo, ya vimos. Luego sigue en segunda resurrección. La segunda resurrección, la primera es Cristo, la segunda serían las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Vamos a verlo para que sepamos y tracemos la Biblia. Vamos a saber quiénes fueron las primicias. Vaya Mateo capítulo 27, 51 al 53. Mateo capítulo 27. Cuando estudiamos con lupa, detenidamente, encontramos las claves. ¿No? Te van a ver. Porque a veces leemos la Biblia y leemos y no entendemos mucho porque a veces no leemos detenidamente. Pero dice así, Mateo 27, versículo 51 al 53. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso sucedió en el momento que Cristo moría en la cruz. En el momento que Él entregó el Espíritu. ¿Se acuerdan? 52. Y aquí está. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahora, hay que poner atención y es aquí donde estudiamos. En el momento que Cristo muere, lo único que pasó, de acuerdo a este pasaje, es que se rompió el velo del templo. ¿Qué acaso en el momento que se rompió el velo del templo, también en ese momento se levantaron los muertos de los sepulcros? No. Sino que sucede, lo del versículo 53 se cumple y sucede cuando Él resucita el día domingo. Leamos abajo.
Y saliendo de los sepulcros, después, aquí está, después de la resurrección de él. ¿Ya ve? La misma Biblia nos da la respuesta. O sea, cuando leemos en el momento, en el versículo 51, el velo del templo se rasgó, pensamos que ahí, al leer el 52, pensamos que aquí se rompe el velo y aquí se abren los sepulcros inmediatamente. No, sino que hay que leer con cuidado para entender, y dice, y 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. ¿Cuándo resucitaron esos muertos? Después de que Cristo resucita el día domingo. Aquí resucita Cristo y aquí resucitan esos muertos que se les llama las primicias. Los primeros. De aquí es donde vemos, ¿se acuerdan las fiestas judías? ¿Cómo se llama la fiesta? Luego, las primicias, que era el primer fruto de las cosechas que entregaban a Dios. Está en Levítico 23, del 9 al 14, la fiesta de las primicias. Eso ya lo hemos estudiado los miércoles, ¿verdad? Que así como eran las primicias para Dios en la fiesta de las primicias, ya hemos visto que traían un manojo, ¿verdad?, de trigo, y el sacerdote lo tenía que sacudir, y era un símbolo nada más de que le estaban entregando las primicias. Lo primero que ellos recogían, la primer cosecha, era dedicada a Dios. Y por eso dice Colosenses, y leemos que Él tiene la preeminencia en todo. Y es aquí donde aprendemos muchas cosas, que siempre el primer lugar lo debe de tener Dios. El domingo, que es el primer día de la semana, Él tiene la preeminencia. Todo lo que le damos a Dios, Él tiene la preeminencia. Antes de que tú vayas a gastar tu dinero a otro lado, a comprar esto, tu despensa y todo esto, siempre lo primero que tienes que hacer, apartar lo que es de Dios. Aquí aparto y esto lo voy a dar a Dios el día que yo vaya a la congregación, ya sea entre semana o el domingo, pero ya lo aparté. Esto ya no es mío, esto es de Dios. Esto ya a Él le pertenece de por sí. Ahí lo vamos a ver el miércoles. No es que yo se lo quiera dar o se lo voy a ofrecer. No. Esto va en relación con lo que vamos a ver el miércoles. Esto ya le pertenece a Dios. No es que yo se lo quiera ofrecer. Pero lo vamos a entender más el miércoles. Entonces, es ahí donde las primicias que de la segunda resurrección se refieren a estos muertos. Es cierto que este primer grupo de muertos que se levantaron en el día que Cristo resucitó, ya no vuelve a mencionar la Biblia si volvieron a morir. No habla ningún pasaje. O no menciona también la Biblia si Cristo se los llevó al cielo cuando Él ascendió. Hay un misterio que eso no fue revelado, qué pasó con este primer grupo que resucitaron. Porque dice aquí en el 53, y aparecieron a muchos de sus familiares, amigos, vecinos, ¿verdad? Pero no menciona en la Biblia si volvieron a morir. Por ejemplo, el caso de Lázaro. Jesús lo resucita, ¿sí? Pero muchos, en el caso de Lázaro, volvió a morir. Porque fue un milagro que Jesús hizo para demostrar, y ese fue el versículo, antes de que Jesús le dijera, Lázaro, sal fuera, Él dijo estas palabras en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en mí, aunque muerto esté, volverá a vivir. Y en eso, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas, dice ese pasaje. Y esto te lo pido para que todos los que están a mi alrededor crean que tú me has enviado. Y después de eso, Lázaro, sal fuera. Imagínense el poder de Dios, porque era Dios en la carne, que nada más tiene el poder en sus labios
en las palabras de dar la orden y que Lázaro ya apestaba porque llevaba 4 días, ya gedía, apestaba, y en un cuerpo putrefacto que empezaba a descomponerse, nada más con la palabra de Dios, que Jesús dijo, inmediatamente, milisegundos, todos los átomos, las células del cuerpo de Lázaro, recobraron vida, pero así. Y otra vez. Es por eso que en la resurrección de los muertos será fracción de segundo. ¿Qué hay en una tumba ahorita? Nada. Puro polvo. Muchos ya ni están. Pero ahí quedó el cuerpo. En el rapto, pues van a resucitar. Es por eso que en el día del rapto, ahorita vamos a ver la 4ª resurrección, la 3ª resurrección, cómo van a resucitar. Pero ahorita se lo explico. Bueno, ok, entonces esta es la 2ª resurrección, las primicias. Ahí en Corintios otra vez, porque ahí estamos partiendo para ver el orden de las resurrecciones en 15:23. Vamos a la 3ª resurrección. Dice la 3ª resurrección ahí en Corintios 15:23, luego los que son de Cristo en su venida. Esta 3ª resurrección ya se refiere a la iglesia, a los que van a resucitar en el arrebatamiento. ¿Ok? Ahí se va a llevar a cabo la 3ª resurrección. Y esto está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Anote. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, la 3ª resurrección, que es de los muertos en Cristo. Póngale ahí como nota. Bueno, y dice así el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis, les dé tristeza como los otros que no tienen esperanza. 14, porque si creemos, aquí es, si creemos. Eso es por fe, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí queda destruida esa doctrina antibíblica de los señores testigos de Jehová, que ellos dicen que cuando una persona muere, queda en el panteón cuerpo, alma y espíritu, que ahí queda todo. Cuando la Biblia dice, ¿cómo es posible que va a quedar cuerpo, alma y espíritu en la tumba si aquí está diciendo que Jesús traerá a los que durmieron en él? ¿De dónde va a bajar Jesús? Del tercer cielo, a las nubes. Entonces, en ese momento, cuando Jesús se levante de su trono, que está al lado del Padre, con la orden que dé, desde allá arriba, por eso dijo, cuando comenzamos en Juan 5, 28, 29, llegará la hora que los que estén en los sepulcros oirán la voz, oirán mi voz. Por eso en el día del arrebatamiento, en el momento que seamos arrebatados, oiremos la voz. Una voz que no sabremos cómo será, pero que nos va a decir, Luis, sube acá. Carmelita, sube acá. Alguna voz, pero antes de eso oiremos la trompeta. Y luego la voz, el llamado. ¡Fum! Desaparecemos del planeta Tierra, millones de cristianos, los verdaderos nada más, los falsos no, los que no querían entregar su vida a Cristo, no, los que se arrepintieron el día de hoy, que están escuchando ese mensaje y a partir de hoy retomaron su comunión, le pidieron perdón a Dios por su alejamiento y se arrepintieron. Y de aquí para adelante, si los agarra el Señor arrepentidos
y nacidos de nuevo, entonces se van con el Señor. Por eso les dije al principio, puede ser que sea la última Dios que el Dios les esté hablando. Ok. Entonces, Jesús se levanta al dar la orden. El alma y el espíritu de todos los muertos en Cristo, eso es nada más de la muerte de Cristo a nuestros días, hasta el día del rapto. Los santos del Antiguo Testamento no resucitan en el día del arrebatamiento, lo vamos a ver, esa es otra resurrección. Nada más de la cruz a nuestros días, hasta el día del rapto, son los muertos en Cristo. Leamos ahí, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos quiere decir, no seremos primero a los que durmieron, o sea que ya los cristianos que fallecieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está la palabra rapto, arrebatamiento, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ok, entonces, esta es la tercera resurrección de los muertos en Cristo. Cristo se levanta, da la orden, ya vimos con voz de mando, y agarra a Jesús y todas las almas y los espíritus de todos los que están allá arriba, con el Señor, todos los salvos. Viene Jesús y aquí viene el alma y el espíritu de la hermana Chonita. Ahí viene. Viene el espíritu y el alma de mi abuelita, de mi mamá, de tu familiar que fue muerto en Cristo, que murió en Cristo. Y ahí vienen todos millones, miles, millones, desde la cruz hasta el día del rapto, vienen con Jesús y aquí viene el espíritu y el alma de la hermana Chonita, por decirlo. Y en el momento del rapto, su cuerpo que estaba en la tumba se levanta de la nada y en las nubes, ¡fum!, le dan un cuerpo nuevo. A todos los muertos en Cristo, a todos. Ahí reciben el cuerpo nuevo y glorificado. Los voy a poner en un video el próximo domingo para que vean cómo está ilustrado. Inmediatamente después, 20 segundos después, por eso, se levantan primero los muertos en Cristo y después, segundos, milisegundos, fracción de 10, 20 segundos, ¡fum!, nosotros nos vamos vivitos y coleando, los verdaderos cristianos. Imagínate que ahorita, en este instante, 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, 10, 9, 8, 3, 2, 1, y se quedan unos cuantos. ¡Y! Mi mamá, ¿dónde está mi mamá? ¡Ay! Mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Mi abuelita, tanto que me lo decía. ¿Y dónde están? ¿Y por qué me quedé? Tanto que nos habló el pastor. Y van a quedarse llorando, jalándose los pelos, agarrando la ropa de su mamá, de su familiar, que el que estaba al lado y se fue, y yo me quedé, y abrazándola y diciéndole, ¿por qué te fuiste? Y gritándole al Señor, Señor, perdóname, ahora sí voy a portar bien, ahora sí voy a ser verdadero cristiano, llévame también a mí, no me dejes, ya no hay oportunidad, se acabó. Ahí resucitarán los muertos en Cristo, la tercera resurrección, y luego nosotros los que estemos vivos. Es por eso que, hermanos, vuelvo a la carga. Dios te está hablando. Vuelve a tu primer amor. No te confíes. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios y no has querido entender? Dale gracias a Dios que no ha venido. Si te hubiera agarrado ya en ese estado espiritual, te quedas, hermano. Pero Dios te está hablando hoy.
¿Dónde quieres estar con Jesús? Arrepiéntete de todo corazón. Ok, la tercera resurrección. La cuarta resurrección. Los dos testigos. Apocalipsis 11:7. 11:7. Apocalipsis 11:7, la cuarta resurrección. 7 al 13. Dice así: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los dos testigos. Eso tiene que leerlo todo el capítulo 11, desde el capítulo, versículo 1, pero para avanzar. Son dos testigos que, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, esto está en la página de YouTube, se llama Los Dos Testigos, se los recomiendo para que vean completo este estudio, porque no me voy a meter a dar este estudio. De acuerdo a las señales y todo, parece ser que es Elías y Moisés. Ellos cumplen los requisitos de acuerdo a estos versículos. Muy bien. Versículo 8. Y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor. Está hablando en Jerusalén, en la plaza central de Jerusalén. Yo creo que ahí por donde está el muro de los lamentos actualmente. ¿Y quién los mató a estos testigos? Dice que la bestia que sube del abismo. La bestia se refiere al anticristo, rápidamente. El anticristo, a los 3 años y medio, él va a ser muerto de herida en la cabeza. Puede ser que una herida de cuchillo, espada o de bala. Y él va a fingir, va a falsear la resurrección de Cristo, porque el anticristo lo van a matar y al tercer día va a resucitar. Y es ahí donde el mundo, que ya va para perdición, van a pensar, entonces este es el Mesías, porque hay un libro que decía que al tercer día resucitaría el Mesías. Y como él viene como Mesías, como un salvador, un pacificador mundial, entonces ya resucitó. La bestia que sube del abismo, el abismo es la prisión donde están los demonios. ¿Ok? Ese demonio, por eso el anticristo, cuando él resucite, va a ser poseído por un principado grande, un demonio de alta jerarquía. Y va a entrar en el anticristo, y el anticristo va a matar a los dos testigos con su ejército. Ahí en la plaza, tal vez los agarren predicando, y va a llegar con su ejército, con unos soldados, y cuando vean a los dos testigos, van a caer muertos, pero dice acá, 7, cuando hayan acabado su testimonio, estos dos testigos van a estar predicando por un tiempo. Ok. Por eso cuando hayan acabado su testimonio de predicar la salvación eterna, ya no el evangelio de la gracia, porque después del rapto ya no hay evangelio de gracia, sino que ellos van a predicar que hay todavía salvación en medio de la gran tribulación, hay salvación, arrepiéntanse, y aunque van a morir, porque van a morir, el anticristo los va a matar, pero se van a salvar. Ese va a ser el mensaje de ellos. Y cuando terminen ellos tienen un tiempo determinado, igual que los 144,000 judíos que van a andar predicando en Jerusalén. Cuando terminen su testimonio de los 144,000, salen estos dos testigos y también tienen un tiempo determinado. Cuando terminen, Dios va a permitir que los maten, tanto a los 144,000 como a los dos testigos. Y cuando salga la bestia que sube del abismo y entre en el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ok. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Mire cómo le llama la Biblia ahorita a Jerusalén, Sodoma y Egipto. Ahí en Tel Aviv es la ciudad más grande que está lleno de LGBT, homosexualismo.
y Egipto, por la mundanalidad que viven ahí, muchos, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Cómo es posible que cuando se lleva a cabo esto, todo el mundo lo va a ver al mismo tiempo? O sea, el mundo va a ver la muerte de los 2 testigos. Hablando de los que se quedaron en la gran tribulación, no nosotros ya no estamos acá. Los van a ver por medio de CNN, Televisa, TV Azteca, por donde quiera. Por los satélites que están ahorita puestos en órbita, las cámaras de televisión van a estar transmitiendo en vivo, Facebook, en live, YouTube, y todo el mundo viendo en su celular la muerte de los 2 testigos al mismo tiempo. Por 3 días y no van a permitir que sean sepultados. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Miren el mundo impío y maligno para ese tiempo. Que los 2 testigos que predicaban el evangelio eterno de salvación era tormento para la gente. La gente que está endemoniada, enchamucada, no soporta escuchar la palabra de Dios. Por eso a veces hasta nuestra familia nos piden, ya cambiamos de tema, no hablemos de religión ni de política. Y te cambian el tema. Tantito les empiezas a hablar y ya te están desviando. Me tengo que ir. Discúlpame, luego hablamos. ¿Cierto? No soportan. Se tapan el oído. No pueden. Por eso las personas que cuando vienen en una iglesia, como explicábamos el miércoles, que están enchamucadas, los demonios no pueden soportar la presencia de Dios. Y se tienen que manifestar y empezar a manifestarse como el video que vimos. Y ese fue el video que vimos, fue cortito, no fue de 10 minutos. Son 2 horas, 3 horas, 4 horas que se lleva una liberación. Nada más que ahí lo resumieron. Y a veces ni a la primera sale. El pastor tiene que ponerse a ayunar toda una semana, porque esta generación no sale sino con oración y ayuno, cuando son demonios más gruesos. Entonces, los moradores de la tierra se regocijarán y se enviarán regalos. ¿Cómo? Unos a otros. Mensajes, WhatsApp. Oye, ¿ya te enteraste? Mira que ya mataron a esos 2 fanáticos allá en Jerusalén. Fíjate, aquí te mando el video, te mando el link. Te lo reenvío para que veas la muerte de esos 2 judíos que mataron. ¿Verdad? Y cuando escuchen estos, algunas personas todavía que tienen el lapso de poder salvarse, van a decir, no, ahora sí ya. Y más claro, que el agua ya no se puede. Esto lo escuché en una prédica, etcétera, tal día, como la mujer de la película del avión, que cuando estaba joven fue al campamento de verano de jóvenes, ahí le hablaron de la venida de Cristo, pasaron 20, 30 años, y cuando sucedió se acordó. Y les dijo a todos los del avión, esto está en la Biblia, ¿se acuerdan? Entonces, ahí dirán muchos, no, ahora sí, aunque me maten, me voy a arrepentir. Pero después de 3 días, y aquí viene la 4ª resurrección, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Lo oyeron los que estaban ahí alrededor, esa voz del cielo. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Ahí en Jerusalén habrá un terremoto tan grande. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres. 7,000 personas van a morir ese día que resuciten los 2 testigos, porque después de la resurrección de ellos, el terremoto, 7,000 personas. La ciudad será destruida, parte de la ciudad de Jerusalén. Y muchos se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. O sea, se arrepintieron.
Todavía hasta ese tiempo. No estaban empezando a caer las copas. ¿Ok? Esta es la cuarta resurrección. Muy bien. La quinta resurrección, Apocalipsis 24. La quinta resurrección es la de los mártires de la gran tribulación. Quinta resurrección, los mártires de la gran tribulación, que son todos aquellos cristianos que no se fueron en el arrebatamiento, que se quedaron. Pero después del rapto se arrepintieron de verdad, nacieron de nuevo, no recibieron la marca de la bestia, y también ahí en esa resurrección van a resucitar muchos testigos de Jehová, católicos, mormones, luz del mundo, adventistas, musulmanes, árabes, etcétera, etcétera, que en la gran tribulación se van a convertir. Muchos árabes se van a convertir, musulmanes. Porque cuando ellos empiecen a descubrir y a entender que lo que está pasando en el mundo, todos los juicios estaban en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, se van a convertir, se van a arrepentir y van a reconocer, fui engañado que Alá era mi Dios. Fui engañado que la Virgen me ayudaba, que el Santo me ayudaba y que solo Cristo salva. Ahí van a darse cuenta. 24, Apocalipsis 24, dice así: y vi tronos y se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Aquí ya está en el milenio, iniciando el milenio. O sea que aquí es donde vemos que no todos los cristianos van a tener el mismo nivel de jerarquía, porque hay quienes se les va a dar tronos para que juzguen, jueces, así como en Éxodo que Moisés delegó a autoridades. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, el reino milenial. Esta es la quinta resurrección, porque vivieron y reinaron. ¿Quiénes son? Los mártires, todas las personas que se quedaron a la gran tribulación. La mayor parte de la iglesia cristiana se va a quedar. Qué triste, que de cada iglesia de 100 miembros, cuando mucho, se va a ir como el 20%, 30%. Los demás eran a medias tintas. No eran cristianos verdaderos. Y ya las religiones, ni se diga. Por eso, si no se convierten tus familiares ahorita en este tiempo, antes que Cristo venga, mira, si tú perseveras, eres fiel, ¿sí? Te entregas completamente a Dios, Dios te va a cumplir que en la gran tribulación, tu hijo, tus nietos, tus padres, sobrinos, hermanos, quienes no quieran entregar su vida a Cristo y sepan que tú eres cristiana y eres cristiano, en la gran tribulación, Dios va a hacer algo. Cuando ellos vean que ya no está su mamá, su abuela, su padre, sus hijos, sus hermanos, que desaparecieron, entenderán que Cristo se los llevó al cielo. Y eso es lo que decimos en las redes sociales. El día que en las noticias se interrumpa la transmisión de última hora y empiecen a decir que miles, millones de personas han desaparecido del planeta Tierra, es que se llevó a cabo la profecía, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Miren, no los busque más a sus familiares. Si desapareció su bebé, su hijito, su niño familiar que era cristiano, verdadero, no los busque más. Estamos con Cristo. Si usted se quedó en la gran tribulación, arrepiéntase. Cuando escuche un mensaje por ahí, habrá gente predicando todavía. Arrepiéntese, entréguele su vida a Cristo y nunca reciba la marca de la bestia. Rechácela. ¿Qué va a pasar? Les van a volar la cabeza y con eso ganarán su salvación. Qué terrible, ¿verdad? Con Dios no se juega. ¿Ya ven qué tan serio es tomar en serio en este tiempo las cosas de Dios? ¿Quieres que te vuelen la cabeza? Jóvenes que me escuchan, adultos que me escuchan, ancianos que me escuchan. Este es el tiempo. No sabemos. A lo mejor Cristo venga al rato o terminando el culto, en la noche, en la madrugada, al canto del gallo.
No sabemos. Pero de que está cerca, 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 eso sí lo estamos seguros. Entonces, los que rechacen la marca de la bestia en la gran tribulación, se le llama los mártires. Ellos van a resucitar porque aquí rechazaron la marca. Los obligaron. Cuando empiece ya a los 3 años y medio va a ser una ley marcial, penal, de muerte sobre todo el mundo. Van a pasar de casa en casa supervisando, como cuando pasan quién ya está vacunado o quién ya tiene esto y quién ya no. Y ponen hasta unos signos ahí en las puertas que nosotros no le entendemos. Solo ellos saben qué clave es. ¿Se acuerdan? Que en las puertas los marca. Así van a pasar a preguntar. ¿Ya tiene usted la nueva identificación? No, porque no se la ha puesto. No sabe que hoy era el último día. Ayer fue el último día. No lo sabía o no quise, que no sé qué. Bueno, queda usted detenido a la camioneta. Y allá los van a llevar a la cárcel. Y allá ya no van a salir. Allá los van a empezar a presionar, a martirizar. Un dedo, otro dedo, una mano, un brazo. Y hasta que digan, no y no renuncio a Cristo, ¡fum! Va la cabeza. Pero aquí les vuelan la cabeza y aquí están subiendo al cielo inmediatamente. Y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Quiénes? Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Ese será el precio de la salvación. Dar la propia vida. Yo no le aconsejo que se queden. Hoy Dios te está hablando. Muy bien, los santos del Antiguo Testamento resucitarán. Ellos no resucitan en el arrebatamiento, ellos resucitan al final de la gran tribulación, en la segunda venida de Cristo. Daniel 12, 1 y 2. Daniel 12, 1. ¿Ya se cansaron? ¿Sí o no? Está buena la prédica, ¿va? Daniel 12, 1 y 2. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Aquí está hablando de la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está repitiendo lo que dijo Jesús en Juan 5, 28, 29. Daniel ya había sido revelado en la palabra, pero en el último versículo, en el versículo 13, dice así, le hablan a Daniel, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad hasta el fin de los tiempos. ¿De dónde sacamos, de acuerdo a la Biblia, que ellos, los santos del Antiguo Testamento, resucitan en la segunda venida? Porque le dicen a Daniel, y tú irás hasta el fin. Hasta el fin de sus días, de su vida, y reposarás. Pero aquí hay algo que dice en el versículo, ahí donde está en Daniel, 7, versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo 1 año, tiempos 2 años, ya son 3, y la mitad de un tiempo. Aquí está hablando en el versículo 7 de la gran tribulación, de los últimos 3 años y medio. Tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, van 3, y la mitad de un tiempo, medio año, 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo del santo, cuando se acabe la dispersión del poder, o sea, está hablando la dispersión de los judíos que van a tener que huir para que no los mate el anticristo, la dispersión, todas estas cosas serán cumplidas. Y dice aquí, versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, rápidamente, aquí está hablando
de que los judíos, después del rapto, van a levantar el tercer templo, que ya está todo listo. Ellos quieren volver al Antiguo Testamento, al sacerdocio levítico. Dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. El continuo sacrificio es de que cuando esté el tercer templo en Jerusalén construido, los judíos van a estar ofreciendo sacrificios como en el Levítico. ¿Se acuerdan? Todos los días sacrificando corderos, etcétera, etcétera. Pero va a ser quitado. ¿Cuándo? Cuando el anticristo rompa y se meta hasta el lugar santísimo. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, la abominación desoladora se le llama cuando el anticristo se meta en ese tercer templo, se haga proclamar Dios y quite las religiones y él diga, se acabó, ahora yo soy Dios y nadie, nada de dioses, nada de religiones. Es ahí donde va a perseguir a todas las religiones, a los 3 años y medio. Ok, habrá 1290 días, 1290 días equivalente a 3 años y medio. Bueno, ok, es aquí donde se va a llevar en la segunda venida la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Por eso en Job, anote nada más, Job, a ver, ahorita le doy la base, como una referencia más, ahorita se lo doy. Oh, 19:25, anótelo nada más. Job dice así, en el Antiguo Testamento, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, o sea, Job estaba hablando después de que este cuerpo se pudra, se haga polvo, se lo coman los gusanos. Dice, después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ahí nos da una referencia de que Job sabía, ellos tenían la esperanza de que vendría también una resurrección para ellos. Ok. Entonces, los santos del Antiguo Testamento, en la segunda venida, y es la sexta resurrección, la séptima son los santos del milenio. Ok, póngame atención a esto. Para esto no hay ninguna base bíblica registrada, pero por una lógica elemental que de acuerdo a los demás pasajes que hemos visto, los santos del milenio se refieren a todos los sobrevivientes del milenio, a todos los sobrevivientes de la gran tribulación, los que rechazaron la marca, esos son en los rincones del mundo, en la Patagonia, todo por allá, que no llegó el anticristo, no los persiguió. Cuando Cristo venga, mandará a los ángeles y mandará a la iglesia, es posible que a nosotros, a predicarle a toda esa gente que sobrevivió a la gran tribulación y que no recibieron la marca. Ellos, al arrepentirse, recibir el mensaje de que todo lo que había pasado durante 7 años fue Cristo, entonces se arrepentirán y recibirán a Jesús como su Señor y entrarán al milenio con el cuerpo no glorificado. Su descendencia de ellos, los que permanecieron fieles, porque habrá otro grupo que se va a revelar, lo dije hace rato, la descendencia de ellos, y muchos de ellos se les va a alargar la vida. Por eso en Isaías 65:26 dice que no habrá niño que muera de 100 años y pecador, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A ver, quiero leerlo para que Isaías 65:21 dice así, es el 20, Isaías 65:20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no se cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Aquí está, un bebé, un niño va a tener ese tamañito y ya tendrá 100 años. O sea, se va a alargar la vida en el reino milenial. ¿Pero de quiénes? De los que pasaron sin cuerpo glorificado. Nosotros tendremos otro cuerpo, nosotros ya es otra cosa. Igual, ya no nos volveremos a envejecer ni a cumplir años. ¿Verdad? O tal vez nos acordaremos la fecha de nuestro cumpleaños, pero ya no envejeceremos. Ya no nos volveremos a ser viejitos. Ya no nos volveremos a enfermar. Ni achaques, ni cáncer, ni sida.
ni la menstruación de la mujer. Se acabó ese sufrimiento. Todos esos detalles, achaques de los ancianitos ahorita, que las rodillas, que ya chanqueando, ahí viene el hermano y haciendo un gran esfuerzo para venir a alabar a su Dios, se acabó. Ok, esa es una referencia que se les va a alargar la vida en el reino milenial. Entonces, esas personas, esos santos que no tenían cuerpo glorificado y que se les alargó la vida y la descendencia de ellos, ¿qué va a pasar? Que también van a resucitar, porque se les va a alargar la vida, como Matusalén, que murió de 934 años, ¿verdad? Y morían de 800 en Génesis, de 800, 600 y morían, se les alargaba la vida, así va a ser en el milenio, pero van a llegar a morir siendo salvos. Entonces, ¿por qué decimos que hay una lógica que tienen que resucitar? Porque en Apocalipsis 20, en el día del juicio del gran trono blanco, dice, ahorita vamos ahí, que ya no hubo lugar para la tierra. Que como va a ser destruida la tierra, el planeta Tierra, destruido literalmente, entonces la gente que enterraron en el reino milenial, los tiene que resucitar Dios, los tiene que sacar para meterlos a la nueva Jerusalén, donde también nosotros entraremos. Es que por eso, antes de que Dios destruya el mundo, y antes de que Dios destruya el mundo, primero va a hacer esto. Ahorita vamos a la resurrección de los impíos, la última resurrección, que Dios les va a mostrar a todos los que no fueron salvos su seguridad, su confianza en esta tierra. Les mostrará a Dios, mira tus empresas, mira tu dinero en el banco, tus millones. Viviste para el mundo, confiaste en tu dinero y nunca en mí. Para que veas que todo tu dinero, todas tus empresas, tus carros, se va a acabar ahorita. Va a reventar la tierra o incendiarse. Y todos seremos testigos. Miraremos de lejos cuando la tierra, el planeta Tierra sea destruido. Seremos testigos. Y ellos también. Les va a dar Dios chance de que vean cómo serán destruidas sus posesiones y después, ahora sí, láncenlos al agua de fuego. Se acabó. Esa es la séptima resurrección del milenio, de acuerdo a esos registros. Bueno, y la última resurrección es la de los perdidos, los no salvos, los que están en el infierno. Mire, vaya a Apocalipsis 20 y con esto terminamos. Apocalipsis 20, 11 al 15. La octava resurrección, la última, la de los perdidos, los impíos, los que nunca se arrepintieron, los que nunca aceptaron a Cristo. Y cabe decir todavía que muchos que asistieron a iglesias se bautizaron, pero nunca nacieron de nuevo. Y les llegó la muerte a condenación. O en la gran tribulación que se quedaron y por la presión del anticristo estaban en las iglesias, iban a una iglesia, pero como nunca nacieron de nuevo, cuando vino la presión de la marca de la bestia, que no podían hacer nada ni comprar nada, se acobardaron y recibieron la marca. Cristianos que se congregaban van a recibir la marca, pero no eran cristianos, eran falsos. Dice así, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Aquí está lo que yo les decía. Del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Cuáles? Para la tierra y el cielo serán destruidos. Ahí es el fin del mundo. Hasta ahí, al final del milenio, se llevará a cabo el fin del mundo. Ahí sí, el fin del planeta Tierra. Porque ningún lugar se halló para ellos. Será destruido. Y los cielos también. Será hasta el final del milenio. Este cosmos que vemos cambiará totalmente. Ya no miraremos ese cielo como lo vemos así. No sé cómo vaya a ser, pero va a cambiar también. 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Grandes y pequeños, ricos y pobres. Miren que aquí ya no están de rodillas, de pie. Ya no hay lugar ni chance para postrarse de rodillas. Señor, me arrepiento ahora sí.
Jesucito mío, ayúdame, perdóname, dame otra oportunidad. No, Señor, ya no hay otra oportunidad. De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí les van a pasar la lista a todos los que se perdieron en el infierno, y van a ser condenados. Pancho, te hablaron de Cristo a los 11 años, 12 años, te llevaban a la iglesia, no entendiste, te perdiste, te fuiste al mundo, te enfriaste, al final te quedaste en la tribulación, recibiste la marca por cobarde. Juanito Pérez, igual para ti, estabas en una religión cegado, que era la religión de tus padres y que te ibas a morir así, y así te moriste y te hablaron. Muchas veces te dijeron que la religión no salva, que solo yo salvaba, que yo era el camino, la verdad y la vida, y nunca quisiste entender. Y a los 12 años te robaste el dinero de este lugar. A los 15 empezaste a acostarte con tu novia, tuviste tantas amantes, y ahí está la gran lista, así, ese libro que dice por sus obras. Y ahí les van a mostrar la lista. Y esto, y esto, y esto, y esto, y siempre te di la oportunidad y nunca te arrepentiste. Por todas tus obras que te acabo de señalar ahí. Ahí está. Aquí están todos tus pecados escritos en un libro. Dios no va a lanzar a nadie antes al lago de fuego sin leerle la cartilla antes. ¿Por qué te vas? Yo no te quise echar. Fueron tus pecados y de no haberte arrepentido. Yo morí por ti en una cruz, les va a decir. Por eso morí en tu lugar. Pero no quisiste. Y por tanto, por esta lista tan grande de pecados que tienes, te vas a condenación eterna. Y así estábamos nosotros. Pero así nos tenían la gran lista. Pero ¿qué pasó? Nos arrepentimos. Agarra a Dios. ¡Rum! Arranca esa hoja del libro de la vida. Juanito Pérez, Luis, aquí está. ¡Fum! La cebolita lo sepulta en lo más profundo de la mar, dice Isaías, y nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Porque estábamos inscritos en el libro de los que iban a condenación. Nos arrancan y agarra otro ángel, y pone el nombre de Luis en el libro de la vida. Nos cambian de libro, de registro. Y por eso dice que estaban escritas en los libros según sus obras. 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él. ¿Cómo es posible que va a entregar el mar? Los que murieron ahogados, los que murieron en el Titanic, toda la gente que se ahogó. Imagínense toda esa gente, más de 2,000 personas que murió en el Titanic. Bueno, a lo mejor muchos se arrepintieron ahí y si de corazón lo hicieron, solo Dios lo sabe. Pero los que no, o todos los que se los comió un tiburón, ¿cómo es posible que van a resucitar? El poder de Dios. Donde ya no hay nada. Alguien que se fue hasta el fondo del mar porque se ahogó y ahí quedó, se lo comieron la carne los tiburones, no sé, luego los huesos, y con el pasar de los siglos, años, se deshicieron los huesos, ya no hay nada. Entonces el poder de Dios va a hacer que el mar entregará a los muertos. De ahí los van a sacar, los van a resucitar a los que se ahogaron en el mar, murieron en el mar. Y luego dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos. El Hades es el infierno. Esta es la última resurrección de los impíos. El Hades dice que va a entregar a los muertos. ¿A quiénes? A todos los que están condenados en el infierno. Los que nunca se arrepintieron, los que nunca quisieron recibir a Cristo. Todos los santos del Antiguo Testamento que rechazaron a Jehová, que se rebelaron contra él, los filisteos, cananeos, jebuseos, que nunca se arrepintieron a Jehová, están en el infierno. Caín está en el infierno. Saúl están en el infierno. Y todos esos del antiguo, desde Caín hasta el último minuto del milenio, van a ser sacados del infierno. ¿Y qué pasará? Los van a resucitar con ese cuerpo con que murieron de 80, 70, 50, 20, 15, 12, no sé. Con ese cuerpo los van a resucitar y estarán de pie delante del trono donde estará Jesús juzgando. Ya que les hayan pasado la lista, porque se van a condenación,
Entonces dice, entregaron los muertos que habían en ellos y también fueron juzgados según sus obras. Bueno, y la muerte y el Hades. La muerte y el Hades. La muerte es un principado, un demonio. Va a ser echado también al lago de fuego. Será quitado. El Hades, la muerte y el Hades, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego que está. Esta es la muerte segunda. La muerte, ese principado. La muerte es un demonio. Y el Hades. ¿Cómo que el Hades? El Hades está en el centro de la tierra. ¿También el infierno va a ser echado en el lago de fuego? Ese principado que controla la muerte física de los seres humanos también va a ser quitado. Entonces, es ahí donde nunca más habrá infierno después del milenio, porque serán echados. Y la muerte, por eso aquí es donde sacamos conclusión para todos los que pactan con la Santa Muerte. Escúchenme bien los que nos ven en las redes sociales. Si usted ha pactado con la Santa Muerte, mire, la muerte va a ser quitado y va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Cómo es posible que usted ponga su confianza en esa imagen, en esa calavera, que es un demonio, Satanás disfrazado? Usted esté poniendo su confianza cuando esa imagen, ese principado, ese demonio que usted adora, también va a ser lanzado al lago de fuego. Por lo tanto, todos los que le siguen, todos los que le adoran, todos los que pactan con él, también van a ser lanzados al lago de fuego si no se arrepienten. Y hoy es el día de salvación y de arrepentimiento. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vuelvo a la carga. Nosotros estábamos en un libro de nuestras obras malas. Nos arrepentimos, nos quitaron y nos inscriben en otro libro de la vida. Ok, pero los que se quedaron ahí y nunca se arrepintieron, ok, ¿en qué libro se refiere? En el libro de la vida, en el otro libro, donde estamos inscritos nosotros. Pero los que no se hallaron en ese libro de la vida, dice, a ver, Tribilín Pérez, busquen su nombre. Los Ángeles. Pues no, Señor, no está. No, este es el libro de la vida de los que son salvos. Tribilín Pérez no está. Ok, agárremelo y me lo lanzan al lago de fuego entonces. Ahí, vivitos y coleando. Imagínense qué terror. Vivitos y coleando, ya resucitados, los van a agarrar los ángeles y ahí están, por toda la eternidad. Por eso en el versículo 21:8, dele la vuelta, el versículo 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí está, más claro que el agua no se puede. Los que viven en fornicación tienen que ordenarse. No puedes vivir en amaciato, en unión libre. Es pecado. Si te agarran la muerte en esa condición, a los que nos ven, en vez de ir al cielo, irás al lago de fuego al final del milenio. Y los demás, abominables, homicidas, fornicarios, ahí estábamos en esa lista. Muchos, por decirlo, éramos fornicarios. En nuestra otra vida pasada nos acostábamos con el novio, con la novia, etcétera, etcétera, pero nos convertimos a Cristo y dejamos esa vida pecaminosa. Por eso se les ordena, ordénense. No puedes estar viviendo en fornicación. Si ese hombre no te ha ofrecido matrimonio es que porque no te quiere, nada más quiere tu cuerpo las veces que lo necesita. Porque si te amara, de verdad te dijera, mi amor, me quiero casar contigo lo más pronto posible, porque te amo. Pero si no te lo ha dicho y no te lo ha prometido, o te lo ha dicho y tú no has querido, entonces le estás haciendo perder su tiempo a él y estás perdiendo tu tiempo. Toma pues una decisión. Esto es serio. Como que no nos gusta, ¿verdad? Todo iba bien, está bonito la iglesia y todo está, ay caray, pero cuando nos pone el dedo en la llaga a Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué podría hacer? ¿Cómo soluciono este problema? Por eso está el pastor. Tienes que venir a una consejería, hablar con él.
este es mi asunto, por favor, pastor, oriénteme, porque es verdad, yo amo a Dios, pero ahora estoy entendiendo, estoy aprendiendo, voy en camino, y por eso es la predicación del Evangelio. Si tú no pides ayuda, no pides consejería, ¿cómo pues Dios te va a ayudar a solucionar ese asunto? Y eso es para todos. Así que tenemos que pensar, meditar bien las cosas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Decían algunos discípulos cuando te seguían, que no estaban de acuerdo en lo que tú les decías, porque no entendían, no querían someterse al mensaje que traías de parte del Padre. Y es así en nuestras vidas, Señor, que hay cosas que a veces no nos parecen, pero si en verdad hemos nacido de nuevos, si en verdad queremos reinar contigo toda la eternidad, hoy tenemos que arrepentirnos y cambiar nuestra manera de pensar. Hemos leído la lista de pecadores que irán a condenación eterna. Y yo no quiero estar ahí. Señor Jesús, yo he creído en ti y te amo. Ayúdame. Hoy me arrepiento de mi manera de pensar, de mi manera de vivir. Si hay alguien acá que ha entendido el mensaje de hoy y quiere asegurarse de su salvación, que tal vez estabas frío, perdido tu primer amor, tal vez no has nacido de nuevo, ahí donde estás en tu lugar, dile estas palabras a Dios. Hoy no van a pasar al frente. Solo tú sabes tu condición espiritual en la que vives, en la que estás. Jóvenes que me escuchan, ahí donde estás, dile estas palabras. Y a todos los que nos ven en las redes sociales también. Tal vez tú no eres salvo y te identificas con este mensaje. Dios te ha hablado a tu corazón. Repite conmigo estas palabras. Arrepiéntete hoy de todos tus pecados y dile así. Y a los que están aquí en este lugar y han entendido claramente que no te sientes seguro de tu salvación, que no sabes si hoy mueres, irás al cielo o al infierno. Si no lo sabes, es que no eres salvo. Si dudas, es que no eres salvo. Asegúrate hoy y dile así estas palabras. Y a los que nos ven en las redes sociales, adiós. Señor mío y Dios mío, gracias por hablarme a través de tu palabra. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo delante de tus ojos. Gracias por hablarme a mi vida. Y gracias porque veo que me amas y prefieres hablarme con la verdad. Señor, me arrepiento de mi manera de pensar, de vivir. Y te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, quiero asegurarme que hoy entres a mi corazón. Entra a mi corazón, Padre. Entra, Jesús. Ven a morar en este instante en mi corazón. Porque te recibo como mi Dios y mi Salvador. Gracias por morir en mi lugar en la cruz. Lávame con tu sangre preciosa todos mis pecados. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor,
por darme esta oportunidad de salvarme y asegurarme de mi salvación. Hoy puedo salir confiado de este lugar, que ahora sí en verdad soy salvo, soy salva. Y gracias a ti, porque me has hablado a través de tu palabra. Quiero reinar contigo por toda la eternidad. Quiero irme contigo en el rapto de la iglesia. Señor, te entrego mi vida hoy en santidad. Viviré para ti el resto que queda de mis días y hasta que tú vengas por nosotros. Yo estaré confiado siempre en ti, porque para ti vivimos y para ti morimos. En el nombre de Jesús. Amén. A todos los que nos ven en las redes sociales por primera vez, si por primera vez has orado así de esta manera, déjame decirte que tus pecados han sido perdonados. Esto se recibe por fe y por gracia. Lo que tienes que hacer es congregarte en una iglesia cristiana, cerca de tu ciudad, ahí de tu colonia, en el país donde vives. Si eres de Tuxtla Gutiérrez, te esperamos, las puertas están abiertas. Nos gustaría conocerte, mándanos un mensaje, un comentario ahí en la transmisión, para orar por ti y darte instrucciones. Que comiences a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, de Mateo hasta Apocalipsis. Que ores, orar es platicar con Dios todos los días. Él ha perdonado tus pecados, créelo. Por fe se recibe. Y que lo más importante, que abandones la religión y que te congregues en una iglesia cristiana donde te enseñen la palabra de Dios. Hoy te has dado cuenta cuántas cosas ignorabas de todo esto. Pero si has creído y has orado, dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, versículos 9 y 10. Así que te damos la bendición. Que Dios te guarde y te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.